Bien, estoy con Alicia Rubio. Como bien decía, yo le decía a Alicia antes de empezar, para mí es estar hablando con Messi, es estar haciendo una de las entrevistas más importantes que voy a tener y que tengo después de haberme creado Falacias Flores. Creo que va a ser una de las entrevistas que también más jugo le voy a sacar, dado que hace muchísimo tiempo la vengo escuchando a Alicia y realmente tiene cosas muy importantes para decir. Ella está desde Madrid, desde España. Alicia, el placer de saludarte. ¿Cómo te va? Hola, pues bueno, encantada de contactar con Argentina. Desde luego no soy Messi y agradezco muchísimo el elogio, pero en la medida en que pueda, me gustaría contar todo lo que pueda ayudar a que Argentina se despierte y pueda luchar contra esta estafa monumental que es el género. Ahora, por alguna u otra razón, Alicia, más allá de que no sos Messi, pero tenés, digamos, sos una de las principales voces en contra del feminismo y de la ideología de género en España, digamos. Sos una de las principales personas que se opone públicamente a esto. Hombre, claro, porque el feminismo hace muchísimo tiempo que dejó de representar a las mujeres, que dejó de preocuparse por las mujeres y que además ahora tiene unos objetivos que no es que ya sean puramente intereses personales, económicos, sino que es que además va claramente contra el varón, contra la sociedad establecida, contra la familia y contra el sentido común. Entonces, es que no ser, o sea, no ser feminista es pura lógica. Alicia es escritora, escribió el libro, entre otros, ¿no? Cuando nos prohibieron ser mujeres y os o los persiguieron, sería la traducción en Latinoamérica, y los persiguieron por ser hombres. Alicia, ¿qué es este libro? ¿De qué hablas? Bueno, tengo uno aquí, lo voy a enseñar. Ah, ¿lo Claro, tenés ahí? lo digo desde mi perspectiva de mujer, cuando nos prohibieron ser mujeres y os persiguieron Y por os ser hombres. persiguieron. Ya solo el título ya deja claro, porque hay mucho en el libro de feminismo, pero también hay de los otros lobbies. El libro tiene esta pinta. A ver, Ahí está. Que más o menos los otros lobbies van de la mano con lo que el feminismo bueno, plantea, ¿no? sí, es todo. A ver, en realidad la ideología de género termina dando con los lobbies LGTBI por puro sentido, es decir, por pura concatenación de ideas. Es decir, el feminismo, en el momento en el que ya, digamos, toma las raíces marxistas y deja de ser pues, realmente una lucha pues, porque la mujer tenga determinados derechos que a comienzos del siglo XX todavía no estaban establecidos, como puede ser derecho al voto, etcétera. Es decir, que fuéramos ante la ley iguales, a partir de que coge ese, digamos, ese sustrato marxista que lo explica muy bien Laje, por Ujú. cierto, y convierte el feminismo en una lucha contra el hombre en el que la mujer es la oprimida, el hombre es el opresor, y lo que tiene que hacer el feminismo es, por dialéctica marxista, acabar con el opresor y generar una sociedad nueva. Entonces, a partir de ahí, el feminismo pierde toda su esencia y empieza la lucha contra el varón. En esa lucha contra el varón, naturalmente, la mujer se encuentra con que hay un problema que le impide ser como el varón y es precisamente la maternidad. Y precisamente es el varón el culpable, entre comillas. Con lo cual se va contra la maternidad. Naturalmente, una de las formas, digamos, de eludir la maternidad son las relaciones con otras mujeres. Y además así eliminas al varón. Y entonces aparece el lesbianismo. Hay un momento en el que todas las feministas representativas a partir de los años 70 son lesbianas o por convicción o por elección de lucha antiheteropatriarcal o porque nacieron, pero lo cierto es que son lesbianas. Y a partir de allá son totalmente divergentes los intereses de las mujeres reales y de ese tipo de mujer concreta que no tiene ni los mismos intereses, ni las mismas preocupaciones, ni la misma visión del mundo que podemos tener la mujer tipo, la mujer real. A partir de ahí, el hombre que no oprime a la mujer, ¿quién es? Pues naturalmente el hombre homosexual, el que no tiene una relación opresiva con la mujer, el que no la va a dejar embarazada, y ahí viene la promoción de la homosexualidad. Todo esto se mezcla, y ese es el problema, con un montón de dinero y de intereses económicos. Y es la razón, digamos, la gasolina, que ha empezado a mover las ruedas de este tipo de ideología desquiciada, el dinero. ¿Por Ahora, qué?
Oh, sí, Sí, sí. y bueno, porque realmente si nos damos cuenta, el aborto es un auténtico generador de dinero, miles y miles y miles de millones de euros que naturalmente resuelven ese problema de la mujer, teórico, digo problema entre comillas, que es la maternidad, que es una de las cosas que impide a la mujer ser un hombre. Y lo mismo todos los métodos anticonceptivos y lo mismo todos esos intereses sobrevenidos, como esos derechos de los homosexuales a casarse, etcétera, etcétera, que también hacen que quieran tener su derecho a ser padres, derecho que no existe, como no existe el derecho a la salud sexual y reproductiva, es decir, todos estos neoderechos que se ha inventado la ONU, que al final uno descubre que la ONU está pagada por las grandes multinacionales farmacéuticas. O Y sea, ahí es. digamos, es un devenir de todos, desde la ONU, desde los movimientos feministas, de alguna fundación, están todos como conectados entre sí. Sí, hombre, evidentemente. Además es que yo ya estoy empezando a estudiar un poco las puertas giratorias y entonces todos los políticos van a la ONU, los del IPPF internacional también entran en la ONU, pero a la vez entran en otros organismos multinacionales que se habla que son de dominio mundial. Es decir, aquí en España le llamamos puertas giratorias a esas puertas en las que uno sale pero vuelve a entrar. O sea, eh, y claro, y uno ve que está todo interconectado y que hay unos intereses tremendos. Hombre, ahora en Argentina tenéis el caso de Macri, que no estaba a favor del aborto, pero bueno, pero os voy a preguntar, y hemos visto en el mundo entero, o sea, cómo se ha forzado a toda costa para que el aborto saliera y cómo el pueblo argentino no quería y cómo los grandes poderes estaban a favor de que saliera el aborto. Y ahora, cuando los senadores lo han frenado, nos sorprendemos con que van a cambiar el código civil y van a despenalizarlo cuando realmente en Argentina no hay ni una sola mujer presa por abortar. Sí, Por favor. además, Alicia, es muy contradictorio porque es o se legaliza o se legaliza. Si no se legaliza por esta vía, se legaliza por la otra o por la otra, pero por alguna manera se tiene que legalizar esto. Es como que es muy raro. Y además, según los mismos grupos feministas, se dan 500.000 abortos por año. Es decir, que si uno saca la cuenta, es casi un aborto por minuto. O sea, más o menos ya en esta charla que estamos teniendo hubo como 8 abortos ya acá en Argentina. Es medio raro, pero ninguna de esas personas están presas, y no solamente que están presas, tienen alguna causa o algo. Lo dicen públicamente en la televisión y lo cuentan con toda felicidad. Dicen yo aborté como si ellos hubieran ganado un premio. Es como medio raro. Y el mensaje No, también que dejan. es rarísimo, es todo rarísimo. O sea, primero, el aborto no estaba, digamos, legalizado en Argentina y se ha descubierto que había una serie de asociaciones trabajando a favor del aborto, que es algo así como si no está, digamos, el blanqueo de capitales no está permitido y hay unas asociaciones directamente y además que por lo visto cuando se, digamos, cuando se abrieron esas sedes y tal, hubo hasta políticos ahí, personas conocidas, pues eso, resulta que no está legalizado y hay sedes, lo mismo que podía haber sedes de blanqueo de capitales, aquí estamos, no está en Argentina permitido, pero tenemos aquí la sede, aquí estamos trabajando a favor, recibimos fondos internacionales para luchar a favor de que se blanqueen capitales, es decir, todo es asombroso. O sea, hay un, digamos que hay una ayuda gubernamental, una ayuda institucional, una ayuda internacional para esto que es muy raro. Es todo muy raro y digo raro porque en realidad raro no es, porque cualquiera que siga las pautas lo ve. O sea, Y Alicia, además, perdón que le interrumpe, pero ¿usted cree que el aborto, tarde o temprano acá en Argentina, como pasa en España, va a ser libre, va a ser gratis, va gratis, digamos? Uno va a poder hacerse un aborto sin pagar el costo que tiene. ¿Usted lo ve así? ¿Cree que tarde o temprano tiene que llegar esto acá? vamos a ver, el aborto gratis no es nunca. Por Entonces lo por eso pagan le los pongo entre muchas contribuyentes. comillas. Entendámonos. Las multinacionales abortistas lo que quieren es que sea un derecho para saber, primero, coste cero, digamos, hay demanda infinita. Eso lo hemos visto en España con los medicamentos gratuitos a la gente mayor, que eran gratuitos, entonces, coste cero, demanda infinita. O sea, encontrabas abuelos que se morían y tenían 70 cajas de sus medicinas guardadas porque cada día iban a la farmacia y cogían una porque no era comprar. Y ellos saben eso. Entonces quieren que sea un derecho para que sea coste cero, para que la demanda se dispare totalmente. Y ese coste cero nunca es cero, porque lo pagamos los contribuyentes. Y desde luego que
salvo que el pueblo argentino consiga quitar a todos los políticos que afortunadamente ya tiene perfectamente señalados que son pro aborto y que es muy posible que trabajen de forma directa o indirecta para esas multinacionales, hasta que no los quiten, se van a encontrar con que el aborto va a entrar. Y si no va a entrar por la puerta de atrás, va a entrar por la puerta del lateral. Y si no por la ventana, y si no por el balcón. ¿Por qué? Porque hay un montón de personas ahí que reciben dinero, prebendas, intereses, y luego hay unos cuantos tontos que se creen que realmente el aborto es beneficioso, pero lo cierto es que están todos trabajando a favor de eso. Necesitan un partido, y en España estamos luchando por ello, un partido que tenga clarísimo todo esto y que no permita que se le cuelen personas que van a luchar a favor de esto. Si no, lo tendrán, ya lo creo que sí lo tendrán. Ahora bien, yo creo que el mundo se está dando cuenta. Lo mismo que el mundo fue esclavista y acabó avergonzándose de la esclavitud, el mundo está siendo abortista y acabará avergonzándose de la salvajada que es el aborto. Y yo creo que la gente está empezando a darse cuenta. Y además la gente está empezando a darse cuenta de que las nuevas generaciones lo aceptan porque previamente las han adoctrinado de una manera brutal sus profesores, y sus educadores y los medios de comunicación, de tal manera que han cosificado al nonato y creen realmente que es un derecho matar al hijo y creen realmente que no pasa nada cuando se hace eso. Entonces, pues es un vuelco cultural que tenemos que hacer, que a lo mejor el comienzo ha sido en Argentina, a lo mejor. Ojalá. Ojalá. Ojalá, bueno, en Perú también se ha despertado un movimiento muy fuerte, que es con Mis hijos no te metas, que metió mucha gente. En México también se ha intentado levantar, parte de Colombia. Bueno, Centroamérica y el norte de Sudamérica, países como, insisto, Perú, Colombia, han intentado despertar un poco más. Acá en Argentina estaba muy apagado. Yo se lo decía a Agustín, que estuve teniendo una entrevista con él hace un tiempo. Decía, a mí me asombró la cantidad de gente que se despertó. Estaba muy apagado esto y de la nada fue. Argentina es el país de Latinoamérica donde más la ideología de género está avanzada. Bastante, te diría. Pero me sorprendió realmente. Ahora, eso me lleva también a preguntarte algo, Alicia, que me llamó mucho la atención que dijiste, que es el tema de los jóvenes. Uno ve mucho adoctrinamiento en los jóvenes. Desde muy chiquito, yo te lo decía antes de empezar, desde un nene de 2 o 3 años que apenas está aprendiendo a hablar, hasta los adolescentes, hasta en la secundaria. Y uno dice, bueno, ¿por qué pasa eso? Entonces vos ves que los actores y actrices que siguen están a favor del aborto y del feminismo, que las películas de Hollywood y los actores también de Hollywood están a favor del feminismo y del aborto, ve que los políticos así también están a favor del aborto, ve que los youtubers, por ejemplo, que ven están a favor del aborto, ven que las amigas también están a favor del aborto y del feminismo, entonces no les queda otra y piensan que todo eso está bien. Entonces después los ves y ves que hacen movilizaciones, militancia y todo ese tipo de cosas, y no sabes por qué lo hacen, pero ellos piensan de que está bien eso que están haciendo. Hay un adoctrinamiento tremendo y es como una especie de, ¿cómo decirlo? De que se van pasando desde chicos, desde cada vez más chicos, y no lo saben por qué lo hacen. Es una ignorancia tremenda, pero que conduce después, por ejemplo, que se censure gracias a esa militancia, por ejemplo, presentaciones que has dado vos, en diversas partes de España. Sí, claro, a ver, hay que entender esto. Digamos, esta ideología que nos la están imponiendo desde arriba, no es una cosa que venga desde abajo, viene con todo el poder y con toda la fuerza. Y todo el poder y toda la fuerza, hablo de fuerza económica y de fuerza de manipulación. Todos los medios de comunicación grandes, algunos chiquititos no, pero claro, pero tienen muy poca cobertura, todos los grandes pertenecen a este nuevo orden mundial en el que se están implantando y imponiendo esta ideología, estos nuevos derechos. Tú hablas de feminismo y aborto, pero mete también el lobby LGTBI, Tal cual. porque estos señores representan a las personas homosexuales como el feminismo nos representa a las mujeres. Es la misma trampa, los mismos intereses y la misma lucha, y lo voy a decir y luego lo tenemos que desarrollar, por reducir población, porque todo el mundo tiene que saber que todo esto viene de las cumbres poblacionales de la ONU, ¿eh? Y muchísimo del dinero viene tanto de la ONU como del Fondo de Población. Eh, Estábamos hablando de la gente joven. A la Ujú. gente joven se le está vendiendo desde todas partes. Se le está vendiendo además como lo bueno, como lo progre, como lo moderno, series, Lo los de cool. Hollywood,
etcétera, pero es que además los youtubers y los bloggers y toda esta gente que más triunfa porque tiene ayudas, dinero por detrás, son precisamente los que defienden esto. Mientras que a los otros se les acalla, se les impide, se les cierran los canales, a la primera que se puede, se les impide comunicar o presentar libros, informar de esto, es decir, es todo el poder, todo el establishment contra el que intenta decir que el emperador está desnudo, frente a todos los que están gritando que el emperador está desnudo, o sea, que el emperador está vestido, cuando todos vemos, muchísima gente vemos que el emperador no está vestido. Entonces, se han tomado las universidades. Un altísimo porcentaje de profesores en todo el mundo es favorable a ideología de género. O sea, en las universidades se le ha formado en esto, aparte de haber carreras ridículas, totalmente ideológicas, sin ningún fundamento científico, que inciden y siguen generando, digamos, bibliografía y cosas en función de toda esta falacia. Entonces, los chavales, la gente joven, se ve totalmente rodeada de esto. Totalmente rodeada de esto. Es muy difícil que salgan solamente porque se están empezando a dar tales contradicciones que hay gente que ya empieza a cuadrar. Por ejemplo, como está claro que se va a hacer contra el varón, hay ya chicos jóvenes, sobre todo varones, quiero decir, hombres jóvenes, que se están dando cuenta de esto, que se están dando cuenta que no tiene ningún sentido. Mientras que hay algunos, que yo lo mejor que puedo decir de ellos es que son memos, que se consideran feministas, varones, hay muchos que se están empezando a dar cuenta. Hay legislaciones que quitan ya directamente derechos a los varones, como es el caso de unas leyes que han salido en España, salieron hace tiempo y que han ido agrandando y ahondando en vulneración de derechos fundamentales, que son las de violencia de género, que están haciendo abrir los ojos a parte de la población, a esos chicos jóvenes que ven que son criminalizados, a esos chicos jóvenes que ven que no tienen derechos, que si se casan se encuentran con que en cualquier momento su vida se puede ir a pique por una denuncia falsa y que no va a haber ningún tipo de defensa. Y naturalmente empieza a haber madres con hijos afectados por esto, abuelas que no ven a sus nietos por esto, y empieza a haber un caldo. Yo cuando saqué el libro me encontré con que eso, con que la gente no cuadraba bien. Esto de la ideología de género era una cosa complicada de explicar y la gente veía que esa ley contra la violencia de género le afectaba, pero no sabía que estaba relacionada con todos los intereses de los lobbies LGTBI, con todos los intereses del aborto. Es decir, y mi libro, cuando lo saqué, lo que yo intentaba era dar el panorama general. Y decir, señores, todo esto es la misma mierda. Y es la misma mierda. Sus orígenes son económicos y de reducción poblacional. Y está funcionando. Y está funcionando. La promoción de la homosexualidad, por ejemplo, que se escaparon cifras, algún día contaré cómo se escaparon cifras en las que la ONU tiene unos objetivos expresos, muy bonitos, de igualdad, de terminar con la pobreza y todas esas cosas, y tiene unos objetivos ocultos. Entre esos objetivos ocultos, la reducción poblacional es uno de ellos, y entonces se marcan objetivos que son instaurar, por ejemplo, el aborto en absolutamente todos los países como un derecho, y uno de ellos es que al menos un 50% de la población sea homosexual en sus relaciones. ¿Por qué? Pues si ustedes lo piensan, las relaciones homosexuales no son procreativas. Y si son procreativas, pasan por taquilla. Es decir, y ahí están las grandes farmacéuticas y los grandes lobbies farmacéuticos dispuestos a ofrecer el servicio que esas parejas tan felices y tan modernas necesitan. Es un negocio redondo. Es terrible. O sea, cuanto más se investiga en esto, porque al final está todo ahí, solamente que esto es un puzzle. Yo me lo tomo como un puzzle. Y a mí de cría me gustaba hacer puzzles. Y entonces están todas las piezas. Solamente consiste en ir poniéndolas. Y cuando uno las va poniendo, yo cada vez voy ampliando, yo ya tenía bastante de la parte central, que recomiendo que lean mi libro, no porque sea mi libro, sino porque aclara extraordinariamente bien todo este invento. Vas poniendo más y entonces el panorama es mucho más aterrador. O sea, el cuadro es especialmente monstruoso, pero las piezas casan perfectamente. O sea, esto es un puzzle con unas imágenes muy claras. Qué locura. Alicia, usted sabe que por lo menos estos grupos, estos militantes, de alguna manera son la policía del pensamiento. Ellos te dicen lo que tenés que pensar,
lo que tenés que decir, lo que tenés que hablar. Pero además, a usted le pasó, por ejemplo, no me acuerdo si fue en Sevilla, corríjame, donde tuvo un escrache por parte de estos lobbies en una universidad, en la cual le gritaban fueran machistas de la universidad. Es decir, como bien le digo, ellos te dicen lo que es machista, lo que no es machista, lo que tenés que decir, lo que no tenés que decir. Además, ¿cuál es el concepto de machistas para ello? ¿No valer las locuras que plantean? Eh, Además, hay un nivel de persecución que hay hacia todas las personas que no opinan como ellos, como si usted hubiese matado a alguien, como si fuese un terrorista, un genocida, y lo único que hizo fue escribir un libro. Insisto, es un problema grave para toda la gente, no solamente para usted. Pasa lo mismo acá con Agustín Laje, que tuvieron que hacer una especie de operativo especial cuando vino la Feria del Libro. Realmente fue un operativo tremendo y fue una locura lo que se vivió en la Feria del Libro acá en mayo. Pero más allá de Agustín, que le gritaban como los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar. Le gritaban a Sí, Agustín Laje, que lo único que totalmente. hizo fue escribir un libro en donde critica a la gente que pone mata a tu papá, a tu novio y a tu hermano. Entonces, la pregunta sería, bueno, ¿cuál es el límite también para esta gente? Que es algo que lo pregunto siempre, ¿cuál es el límite? Y también el tema de coartar la libertad todo el tiempo de, bueno, como pensás diferente a nosotros, nosotros te vamos a perseguir, te vamos a buscar, te vamos a escrachar, te vamos a agredir. ¿Le ha pasado a usted y a un montón de personas más que ya voy a nombrar en la otra pregunta que le voy a hacer? Pero es todo el tiempo este perseguimiento agresivo, multitudinario, porque en cierto punto llevan gente, no son dos o tres loquitos, son una buena cantidad de gente, por lo menos para las ideas locas que presentan, pero más allá de eso, bueno, ¿dónde está el límite de el tipo también que es el ciudadano común que se dé cuenta de que esta gente no está bien? Vamos a ver, esta gente está totalmente abducida. Esta gente piensa que contra la intolerancia, intolerancia. Y resulta que los intolerantes son ellos y toda idea que no esté de acuerdo con ellos son ideas de intolerancia. Ujú, Eh, Su razonamiento es este. Por ejemplo, tú dices una cosa que va contra la ideología de género y entonces inmediatamente ofendes tanto, es la famosa cultura esta de la ofensa de ahora y del victimismo, ofendes tanto que hay varias personas que pueden suicidarse porque tú estás diciendo que el aborto no es un derecho, por ejemplo, o que la transexualidad es un problema, entonces hay varios niños transexuales que inmediatamente te escuchan y se suicidan. O sea, su razonamiento es razonamiento mágico. Y entonces, como se van a suicidar por lo que tú dices, un montón de niños transexuales, inmediatamente hay que callarte y están haciendo una cosa buenísima. O sea, en realidad es que son gente absolutamente abducida. Yo lo que me gustaría decir es, primero, que todas estas persecuciones, que en mi caso, por ejemplo, en el caso del libro, yo lo asocio con que alguien lo leyó, o alguien es, y es que yo empiezo a sacar, cosa que en libros en España de momento no se había sacado demasiado, todas las relaciones, primero, entre todo lo que es la ideología de género, ya no de forma teórica, sino poniendo casos prácticos, y segundo, asociarla con todo el coste económico, es decir, con todo el entramado económico y de partidos políticos que hay detrás. ujú, Eso yo creo que fue mi mayor problema. Y entonces a mí lo que me generaron fue un efecto Streisand, que se llama, que yo no sé si lo llamáis allí así, que consiste en que la gente cuando cogen y le dicen no tienes que leer esto, dice ¿por qué? Pues voy y lo leo. Porque es que resulta que Bárbara Streisand sacaron un programa en el que salía a su casa, que nadie sabía que era su casa, salía por lo visto en una vista aérea, y entonces se dedicó a perseguir al programa y a decir que tenían que quitar esa imagen porque salía a su casa, con lo cual la gente no sabía que era su casa y al final se enteró todo el mundo de que era su casa. Y entonces, en este caso está pasando lo mismo, es decir, había gente que a lo mejor no sabía qué pasaba y que diría, esto en género no sea tan importante y de repente se encuentran con sí, que sí. a unos pobres señores que van a explicar unas cosas en un país teóricamente democrático y libre, va y los persiguen, tiene que venir la policía, en mi caso lo mismo. Claro, la gente dice, ¿qué es lo que yo no tengo que oír? ¿Qué puede hacer que se organice semejante zafarrancho por algo que dice una persona? O sea, si dice algo delictivo, lo normal sería, imagínate que yo estoy diciendo que maten a determinados colectivos o alguna burrada, pues lo normal sería que me cayera una denuncia, claro, pero es que en este caso no pueden, no la hay.
No la hay porque no hay nada, porque realmente además encima es la verdad. Entonces están consiguiendo el efecto Streisand. Y luego otra cosa, el tema de las etiquetas. Vamos a ver. A mí me da mucha rabia, es la famosa falacia dominen que utilizan para callarte. Es que tú eres facha, tú eres machista, tú eres no sé qué. Me da mucha rabia desmontarla porque es caer en su juego. Pero es que a mí las etiquetas me importan muy, muy, muy poco. Primero porque tienen que importar poco y segundo porque yo no soy nada de eso. Entonces, es como si a mí me dicen, es que, pues yo qué sé, tiene usted la lepra. Pues mire, pues no voy a ponerme a discutir sobre eso, no la tengo. No es que sea ni bueno ni malo, pero es que no la tengo. O sea, entonces, me da rabia caer en eso, pero es que en mi caso, y algún día se sabrá un poco toda mi vida, toda mi trayectoria, todo mi todo, las etiquetitas que me ponen son especialmente ridículas. O sea, y coinciden especialmente poco con quién soy yo. Entonces, pues de todas maneras, además, no tienen por qué ser malas. O sea, y la gente tiene que empezar a luchar contra esas etiquetas. Y yo soy tremendamente partidaria de que cuando alguien esté en un debate y vea que le ponen etiquetas al adversario, diga yo con el que no pone etiquetas, yo con el que le están poniendo etiquetas. Porque si usted tiene que poner etiquetas es porque le faltan argumentos. En fin. Sí, no, no, realmente a mí me sorprende cada día más. Yo miraba el video, un momento tenso, horrible, que vivió. Le gritaban, ustedes machistas son los terroristas, ¿no? Y es raro porque los Sí, tal cual. terroristas, pero ellos te van a buscar, te persiguen, te agreden, te censuran, pero los terroristas somos nosotros. Es increíble. Para eso, insisto, salido de un cuento de Orwell. Es increíble. Sí, sí, Tal cual, pero es una locura. De igual manera, acá ha pasado, en España, sin ir más lejos, ha pasado lo mismo con el documental Silenciados, en la cual habla sobre las problemáticas que tienen los hombres de Nacho, no me sale el nombre ahora del creador, de Nacho, bueno, ya me va a salir, Nacho Cuando González, vamos si no me a equivoco. Nacho González, sí. Nacho González, que ha hecho el documental Silenciados, que habla sobre los hombres maltratados, y aparentemente hablar sobre eso es machista también, y es patriarcal. Es increíble. Entonces, ha recibido censura, scratches, manifestaciones, y decís, loco, ¿cómo puede ser que sean tan, voy a decir una palabra que no tendría que decirlo, pero tan forros, tan mala gente, ¿no? Tan una persona de mala leche, en ese sentido. Después, lo que ha pasado, por ejemplo, en Estados Unidos y Canadá, de Red Pill, no sé si lo conoce Alicia, de Red Sí, Pill, sí, la sí. píldora roja de Casey J, que también ha recibido scratches, en la cual también tuvieron siempre, pues, más o menos el modus operandi es el mismo siempre. Y acá en Argentina hay un documental que se hizo hace un par de años que se llama Borrando a Papá, en la A cual ver, cuenta sobre el tema del síndrome de alienación parental, que es algo que más o menos va de la mano con el tema de la ideología de género, que son un montón de padres que no tienen contacto con los hijos. Acá más del 90% de las tenencias se la dan las madres. Por más que las madres sean violentas, agresivas, no pasen cuota alimentaria, se la dan las madres igual, porque según estos lugares, el hombre siempre miente y siempre es el violento. Algo que está documentado, parece en el documental, en la cual dicen eso los mismos juzgados, algo que es realmente increíble, que también fue censurado, y que también tuvo scratches, y que también el presupuesto que tenía el documental, bueno, supuestamente desapareció, hubo algo medio raro. Entonces, es algo que se da en todos los países, y es algo que también deja muertes, porque hay muchos padres que se suicidaron dado a este tipo de leyes. sí. Sí, vamos a ver, es parte de toda esta reingeniería social, que está muy bien pensada, porque naturalmente lo mismo que he contado, lo de hacer a las personas que sean estériles, ya sea mediante lecciones de transexualidad que no vienen a cuento, mediante matrimonios homosexuales de personas que no lo serían y que lo son por moda, por incitación, por muchísimas otras cosas. También una de las cosas que están haciendo es la destrucción del matrimonio heterosexual. ¿A qué hombre? Empiezan ya a haber movimientos de hombres que dicen yo con las mujeres, vamos, ni con un palo las toco. ¿Por qué? Porque claro, la cantidad de problemas que traen, primero, facilitan, digamos, que las relaciones sean lo más inestables posibles. La gente ya no se casa pensando que va a hacer un proyecto común de importancia capital en la que va a tener unos hijos que tienen que ser, digamos, su objetivo prioritario en la vida, sino que todo es relativo y ya si ya no soy feliz, tal, dejan, es decir, no tratan de poner toda la carne en el asador en unas relaciones en las que hay menores.
por medio. Y luego además se les facilita todo eso a las mujeres con estas famosas legislaciones en las que denuncian en falso y sacan facilidades en las condiciones de divorcio, se quedan con los niños, la casa, una pensión, etcétera. Todo eso está rompiendo precisamente la forma en la que nos reproducimos, por decirlo de alguna manera, y genera hombres que no vuelven a tener relaciones estables con una mujer porque han salido trasquilados, y hombres que aprenden en cabeza ajena y dicen yo no quiero saber nada. O sea, todas estas cosas las saben perfectamente que funcionan. Y naturalmente esto venía a cuento de que me habías preguntado, espera, que Sí. me he ido, que es eso, todos estos reportajes. La persecución del varón es clarísima y la persecución de la presunción de inocencia del varón es parte de todo esto. Y por eso resulta asombroso que aquí solo se hable de las mujeres maltratadas y las mujeres muertas y que se nos haga tragar la rueda de molino de que no hay mujeres malas y que no hay mujeres maltratadoras Bueno, y que no hay acá ha mujeres pasado, asesinas. disculpa Alicia que le haga un paréntesis ahí, pero aquí ha pasado, por ejemplo, un caso muy conocido, el tema de Nair Galarza. Nair Galarza fue una joven de 19 años que mató a sangre fría a su novio en una ciudad del interior de Argentina. Y las mismas feministas hicieron una marcha defendiéndola y otras que son un poquito más que no se la juegan tanto, la defienden directamente. Entonces te dicen, bueno, Nair mató, pero los hombres nos matan a nosotros cada tanto, pero los hombres esto, y es muy raro porque en esta sociedad tan patriarcal, como dicen ellos, por el mismo delito los hombres tienen mayor condena que las mujeres. Por el mismo delito acá en Argentina. Por el mismo delito, por ejemplo, los hombres tienen hasta el doble, en muchos casos, de condena. La presunción de inocencia, como bien decíamos, el tema de perder cargos por el tema de los cupos, por decir algunas cosas. En España, si no me equivoco, en 3 años fueron más de 3.000 hombres los que se suicidaron, por lo que tengo entendido yo que la otra vez había escuchado. Pero más allá del número, acá el tema tiene que ver con un tema que es desigual. Las leyes de igualdad lo único que traen son más desigualdad. ¿Se entiende? Entonces, me parece que estamos cerrándole en ese camino y es por eso que más allá de que, si no me equivoco, en España son 22 millones de mujeres, 40 y pico millones de habitantes, el índice de feminicidios, como lo llaman allá, es relativamente bajo, son creo que 40 muertes. O sea, tenés una posibilidad de 0,000001% de que es medio raro, pero aún así estamos en alerta, es algo, un genocidio esto. Sí, vamos a ver, todo esto es una falacia bien montada. Ya decía Goebbels que una mentira dicha 1000 veces acababa siendo una verdad. Tal cual. Tú todos los días abres los informativos en las televisiones españolas y solo hablan de la violencia de género. Y la violencia de género. Y han matado a una señora, y como matan, la media son aproximadamente 60 al año, en una población de 46 millones de personas. Es el índice más bajo de Europa, quitando países chiquititos, tipo Mónaco, tipo Luxemburgo y tal, y probablemente uno de los más bajos del mundo. Y además de esas 60, aproximadamente un tercio son de personas extranjeras o más, tanto el asesino como la asesinada. Con lo cual, concretamente los españoles no se les puede acusar de machistas y de asesinos. Pero es que esto parte de una ridícula falacia y es como que todos los hombres tienen una especie como de montaje hecho, que son todos de una banda. Como si fueran todos orcos de Mordor y de repente Mordor a uno le dice mata, entonces mata. Y claro, en España lo que están haciendo, como las cifras son ridículas, se han puesto ya a sumar. Es que ya los hombres lleváis 800 mujeres asesinadas. Los hombres, como si fueran un equipo, Claro. como si fueran una banda. Sí, algo Entonces, claro, sistemático. yo cojo y digo, bueno, vamos a ver, mucho peor que los hombres, yo conozco un grupo muchísimo más violento, muchísimo más horrible, y son los conductores. Los conductores llevan asesinados, pues a lo mejor 40.000 peatones. Date cuenta, qué malos Sí, son, sí. habrá que hacer algo, ¿no? Claro, Sí. es que es la misma falacia. O sea, los conductores no son ningún equipo. Ni un conductor mata a un peatón porque son de dos equipos contrarios. Es una persona que va con un coche y tiene un accidente con otra que no lleva coche y que lleva las de perder. Entonces es la misma falacia Tal cual. ridícula. No, y Entonces yo después voto está. porque se persiga a los conductores y eso, y se hagan legislaciones, claro, contra el conductor, así como si fueran una banda. O sea, que es ridículo.
No, y Entonces, después está el tema de que a las mujeres las está matando por ser mujeres, nosotros los hombres las estamos matando por ser mujeres, y es muy contradictorio. Yo la otra vez le decía a una feminista, le digo, te hago una consulta, si yo estoy con una persona de piel negra, ¿no? Y tengo una discusión y le tiro qué sé yo, con un martillo y lo mato. ¿Eso es racismo para vos? Y me dice, no, obviamente que no. Y entonces, ¿por qué si esa persona fuese mujer sería una muerte por el hecho de ser mujer? Y me terminó bloqueando, obviamente, ¿no? No toleró. Pero hay un tema de suponer, sin conocer las causas, algo con tal de sacar rédito. Entonces, ellos muchas veces hasta disfrutan de que una mujer desaparece. ¿Por qué? Porque después justifican todo su accionar. Disfrutan de romper algo, disfrutan de agredir a alguien. A nosotros nos están matando. ¿Y cuántas son las mujeres que matan? No lo sé, pero nos están matando igual. Entonces, tienen ese accionar de decir algo sin saberlo y de aprovechar situaciones dolorosas, como tomar rédito de una víctima o de una persona que está desaparecida, una persona que mataron, sin conocerla, sin saber quién era. Hasta hace 2 minutos no la conocían, pero ahora son las personas que más querían en el mundo. Y es muy, qué sé yo, no sé, a mí me parece muy raro. Tal es así de que yo hace un par de meses llamé a línea 144, que es como la 016 de allá de España, que es la línea por violencia de género. Y a mí justamente me dijeron, por ejemplo, de que yo decía de que yo estaba sufriendo violencia de género y me dijeron de que los hombres no era una línea para hombres, que yo tenía que ir a la comisaría local, que solamente era para mujeres. Y en otros lados, si uno ve, bueno, esto también me pasó en el INADI, pero el tema es de que también hay un tema de invisibilizar la violencia que sufren los hombres a manos de mujeres, todo el claro, tiempo. claro, es que, vamos a ver, aquí lo que interesa es, aquí hay un montón de gente viviendo de una presunta violencia que prácticamente además no existe, que no hay que resolverla, no hay que resolverla porque realmente no es un problema social gravísimo, al menos en España, estamos hablando de un porcentaje ínfimo, y que precisamente tampoco interesa que dejen de haber. O sea, vamos a ver, yo siempre lo digo, en todas estas cosas del género se generan un montón de puestos de trabajo para resolver un problema cuya gente es perfectamente consciente de que si ese problema se resuelve del todo, se quedan sin trabajo y se quedan sin subvenciones. Como comprenderás, los que se dedican a perpetuar ese tipo de cosas e incluso a ser posible agrandarla son ellos mismos. O sea, naturalmente que la ley es absolutamente, la ley famosa contra la violencia de género es absolutamente inoperante. Son perfectamente conscientes de que no ha salvado ni a una sola mujer, ni de ser agredida ni de ser asesinada. Eso sí, ha generado un montón de dinero, un montón de cada vez más. Y no tienen el menor interés en ello. El tema, por ejemplo, lo que has comentado de si hay machismo o racismo en un crimen, una de las cuestiones de inconstitucionalidad que se presentó cuando la famosa ley esta española era que no podía tratarse como, es decir, que una cosa era un agravante, que no todos los delitos de un blanco contra un negro tenían, digamos, la agravante de racismo, porque tú podías haber pegado o matado a un señor con independencia de su esto por una cosa totalmente ajena al color de su piel o a lo que sea. Y en este Ujú. caso pasaba lo mismo. O sea, una cosa que puede ser en todo caso un agravante por tener menos fuerza la mujer, se convierte en la causa. O sea, y no es cierto. Porque es que además es tan ridículo que en este momento podrían quitar todas las teleseries esas de crímenes en los que matan a una mujer, Sí. porque según estas señoras es por machismo. O sea, no es por quitarle el dinero por la herencia, porque se llevaban mal, porque en realidad tenían un pasado que no sé qué. O sea, claro, en realidad solo es por una cosa. El hombre ha matado a la mujer porque era mujer. Fin, ya está. El investigador no tiene que investigar más. Es que es así de ridículo. Es Todo, una todo es un locura. sinsentido y da risa. Como hay un montón de gente que se come con patatas. Esto que es que en España le llamamos ruedas de molino. O sea, no te pueden hacer tragar eso. Sin embargo, lo hacen tragar. Es una paranoia tremenda. Hacen tragar a la gente que las mujeres no matamos. O sea, hemos matado hasta antes de ayer. Ahora ya en España, como ya no se llevan, es decir, ya hemos llegado al tema estadístico. Para, digamos, magnificar esos crímenes se dedican a ocultar el resto. Entonces, en España ya no se contabilizan los hombres muertos a manos de mujeres. En España no se contabilizan los niños muertos a manos de sus madres, de tal manera
que hace poco hubo aquí también un crimen, lo que pasó allí con la chica esta que mató al novio, pues un crimen de estos que revuelve a la sociedad, ¿no? Y fue una señora que era inmigrante, con lo cual era modelo, digamos, víctima, que además era mujer y que además era mulata, medio negra, con lo cual era el colmo de la persona, digamos, víctima. En la categoría esta que hacen ellos de opresores y víctimas, bueno, pues la pájara era un bicho malo y mató a su hijastro. Y además mintió, todo el mundo buscando el cadáver, al final apareció la criatura, había sido ella. Bueno, pues los periódicos se pusieron a investigar cuántos niños morían a manos de sus madres o madrastras. Y hay digamos, una noticia, vamos, un reportaje en el que cuentan en un periódico de mucha relevancia aquí en España cómo no había cifras oficiales, que habían encontrado 22 niños, que eso sí estaban totalmente documentados y cifras oficiales, 22 niños en los últimos 4 años muertos a manos de sus padres masculinos, y que habían encontrado 28, es decir, ya para empezar superaba, pero que había tenido que ser buscando en hemerotecas y buscando las noticias, y que por lo menos había 28 niños muertos a manos de sus madres o madrastras, mujeres. O sea, ha llegado hasta el punto de ocultación que no pueden encontrar las cifras, y en el propio reportaje lo decían. Como también se oculta la cantidad que los mencionaba antes de hombres muertos, suicidados, que se han suicidado precisamente a raíz de las injusticias de estas legislaciones. Tal cual. Cuando, claro, en España, por ejemplo, tenemos unas cifras altísimas. Mueren 60 mujeres a manos de sus parejas masculinas, pero mueren, teníamos 4.000 y pico personas, de las cuales 3.000 y pico son hombres, que mueren por suicidio. Con lo cual, yo creo que solo por las cifras, solo por el número de vidas humanas en juego, creo que el suicidio es mucho más preocupante. Y sin embargo, no se investiga. Y no se investiga porque se descubriría que hay un gran número de hombres que se suicidan y están en proceso de divorcio. En proceso de divorcio, naturalmente, cayendo en manos de todas estas legislaciones terribles. Yo he seguido, por si a alguien le interesa y no se lo cree, aparte que, por ejemplo, todavía tenemos a un hombre en el hospital de Sevilla que trató de quemarse vivo porque llevaba no sé cuántos años sin poder ver a sus hijos porque no le dejaban y la mujer se los había llevado además fuera. Yo he vivido en directo suicidios de hombres y es horroroso. O sea, es horroroso porque se trata de localizar por redes a la madre, de avisarle porque le hemos visto raro, porque ha dicho esto. Y me acuerdo de uno que lo encontró la madre con la soga en el cuello, ya puesta, dispuesto ya a quitarse el taburete, se había atado a la lámpara. Eso es horrible. Que a una persona, por una injusticia legal, se le lleve a esa situación, es como para plantearse si realmente esas leyes están bien hechas. Estamos hablando de leyes. No estamos hablando de que ese señor se ofendió porque le dijeron que los hombres son todos muy malos. No. Estamos hablando de unas injusticias legales evidentes, táctiles, no de lo que yo he percibido, siento, como por ejemplo nos acusan a los que decimos que todo esto es mentira. Entonces, aquí hay un doble baremo. O sea, cualquier persona que tenga un mínimo de sentido común, un mínimo de lógica, se da cuenta de que esto no admite una... Y hay miles de personas, y además precisamente las más formadas, las más inteligentes, es decir, muchísimos colectivos formados están en contra de todas estas cosas, sin embargo se les acalla. Se acalla a los psicólogos que no están de acuerdo, se acalla a los médicos que no están de acuerdo, a los abogados, a los acalla. Bueno, estamos teniendo, a ver, Alicia, estoy teniendo un problema de conexión con vos. A ver. A ver, estoy teniendo un problema de conexión, Alicia, con vos. A ver si me escuchás ahora mejor. Sí, muy bien, ahora muy bien. Ahora está, ahí estamos mejor. Vos es que hay algo que me llama mucho, que esta gente no lucha contra nadie. Porque no hay una resistencia, no es que hay un colectivo de varones que tiene un poder también tremendo y que las quiere matar o tiene tanto poder. Si yo hablaría de la misma forma que hablan ellas, pero al revés, en vez de las mujeres, como por los hombres, y haría el mismo modus operandi que ella, lo más probable es que no me escuche nadie. Con suerte me escucha, o sea, algún familiar de vez en cuando y me mande saludos, pero no hay un colectivo, no hay una militancia, digamos, no luchan contra nadie en cierto punto. Son ellas contra nadie, porque también están todos a su favor. Digamos, la gente, el ciudadano de a pie,
también está a su favor y coincide con el feminismo y con su movimiento de lucha. Entonces, no es que hay un sistema, que nosotros, que la sociedad en sí está en su contra. Lo que pasa es que hay cosas, insisto, muchas se van muy a la banquina, como se dice acá, se van muy a la banquina, y ya en algún momento tenés que decir, bueno, pará un poco. Le pasó algo parecido con una activista de Femen, una activista joven, en la cual tuvo mucha viralización esa entrevista que tuvo, en la cual le decía a usted que es una negacionista que niega el patriarcado. Es algo muy raro, porque ella se reía y se mofaba de esto, ¿no? Porque supuestamente de que el hombre no tenga presunción de inocencia, que sea, por ejemplo, por lo menos acá en Argentina, el 86% de víctimas de homicidio, más del 80% de las víctimas de suicidio, más del 80% de las víctimas de los accidentes laborales, el tema de las leyes está en su contra, lugares exclusivos para mujeres, pero vivimos en un patriarcado, ¿eh? Es algo rarísimo según esta gente. Es como que por alguna u otra manera ellos tienen la verdad absoluta sobre las cosas. Sí, es que, bueno, es que es ridículo. Me has recordado digamos, el mini debate con la muchacha esta de Femen, que además había como un desfase de sonido. Yo no estaba con ella ni nada, estaba en otro Si había sitio. una especie de delay, digamos. Sí, pero me hacía gracia, sí, es que esa señorita, o sea, estaba saliendo por los medios diciendo lo oprimida que está, tiene todos los poderes a su alrededor, tiene dinero público, tiene el aplauso de todo el mundo y dice que es que está oprimida. Puede ir donde Tal cual, quiera, puede Alicia. estudiar lo que quiera, puede alcanzar los sitios que quiera, puede todo, todo. Y dice que está oprimida. Y entonces, claro, le han hecho creer que hay una cosa una superestructura que le hace estar oprimida y en realidad es simplemente su condición de mujer. Es decir, a mí me hace mucha gracia porque al final yo he descubierto que el famoso patriarcado al final es la biología. Entonces, claro, Tal cual, la, tal cual. no es que nuestra condición de mujer no es que nos oprima o no nos oprima, sino simplemente que no la aceptan. Es decir, es cierto, las mujeres, si mantenemos relaciones sexuales, nos sucede que nos quedamos embarazadas. No es el varón el que tiene la culpa, la biología. ¿eh? Sucede que las mujeres tenemos menos fuerza física. Yo, además, 25 años de profesora de educación física, que por cierto habría que hablar sobre el género y el deporte, Sí, que yo llegué al tema del género precisamente porque empezaron a meterlo en el deporte y yo tengo formación humanística y yo dije, pero esto es una mamarrachada de marca mayor. Y ahí empecé a investigarlo. Bueno, pues la biología hace que las mujeres tengamos menos fuerza física, con lo cual, pues no es que los hombres sean superiores, hombre, tienen más fuerza sin más. Entonces, cuando esta chica se siente oprimida en ese aspecto es simplemente porque su biología es femenina. Ya está, y tiene cromosomas XX. Entonces, el patriarcado al final es la biología. Y la biología no se va a defender. Y la lucha contra la biología es una cosa que, además, yo siempre lo digo y me gustaría decirlo aquí. A ver, dilo, en la lucha contra uno mismo, las posibilidades de perder son todas. tal Es decir, cual. cuando uno lucha contra uno mismo, pierde siempre. Entonces, todas estas feministas están luchando contra ellas mismas, ¿no? Pero eso sí, no se dan cuenta y entonces luchan contra el patriarcado. Y además les han dicho, la que te diga que el patriarcado no existe es una negacionista. Entonces ella tenía su respuesta. Porque además les dan, y se ha visto además con el aborto y tal, una especie como de estadillos de, ante esta pregunta, claro, entonces ella en el momento que niegas que el patriarcado existe, pues eres negacionista. Y hablando de la píldora roja, del reportaje este de Red Pill, ahí se ve cómo los hombres no solo no están organizados, sino que no existe tal patriarcado, porque ahí se ve cómo hay un grupo de hombres, los pobrecicos, que salen continuamente con unos carteles, están cuatro, se les echan encima tropecientos mil, los insultan, los persiguen, los agreden, incluso sale como una conocida feminista con un aspecto especialmente odioso, una tía con gafas, no sé cómo se llama, que creo que es canadiense, como en su universidad les hacen saltar las alarmas de incendio y llueve claro, dentro de las aulas y no pueden dar digamos, la charla. Todo el reportaje muestra cómo hay un grupo de hombres intentando decir que los hombres también tenemos derechos, que los hombres también sufrimos, que los hombres también tenemos problemas, que la sociedad tampoco es maravillosa con los hombres. Y es cierto. No, O sea, en realidad, Alicia, más que el patriarcado, el principal enemigo de esta gente es el sentido común.
Es la lógica. Es la realidad, básicamente, su principal enemigo. Sí, bueno, sí, Porque. es que ellos, claro, se han creado un mundo virtual y en ese mundo virtual, porque es el mundo de los deseos. O sea, yo quiero ser hombre y voy a ser hombre y puedo ser hombre. Y entonces, como realmente no voy a ser hombre nunca, pero me voy a cambiar mi aspecto físicamente, incluso me voy a operar, voy a tomar hormonas y voy a obligar a todo el mundo eh, que me diga que soy hombre. Y ya está resuelto. Ahora yo soy gallina. No puedo ser gallina, pero haré todo lo posible por parecerme a una gallina y te obligaré a decir que yo soy una gallina. Y entonces aparecen, porque hasta aquí no es nada más que la historia de una persona con problemas de identidad, que muy probablemente y en muchos casos la solución sea más psiquiátrica o psicológica Ujú, que física, pero bueno, pero bien, pero de cualquier manera el problema viene cuando las leyes obligan al resto a decir que Alicia, como se siente gallina, hay que decirle que es una gallina. Si es que el problema son las leyes. O sea, el problema es que se hayan metido los estados, las administraciones a este juego. Claro, y es por dinero. Todo al final remite a cantidad de dinero. Y hay una cosa que has comentado, las leyes de igualdad son de desigualdad. tal cual. Lo que tenemos que entender es que todas las legislaciones de género tienen nombre orwelliano, es decir, dicen lo contrario de lo que pretenden conseguir y de lo que son. Las leyes de igualdad generan una serie de privilegios para un colectivo. En el caso de igualdad de hombres y mujeres, para las mujeres, que hasta el momento éramos iguales ante la ley, que era la forma de conseguir que, que fuéramos iguales, salen las leyes de igualdad para desigualarnos. Las leyes de igualdad LGTBI, que las estamos padeciendo aquí en España, es lo mismo. Generan una serie de privilegios brutales para un colectivo. ¿eh? Mientras que el resto quedan relegados. No son de igualdad, son de total desigualdad. Las leyes, por ejemplo, de salud sexual y reproductiva da mucha risa, porque de salud sexual nada, porque en realidad consiste en que las mujeres tomemos porquerías. ¿eh? O sea, esa es la salud sexual, en realidad es mala salud. La píldora del día después, que en España se está consumiendo de una manera tremenda, tiene unas contraindicaciones que las vamos a pagar en salud pública de aquí a unos años. ¿eh? Hay niñas que están tomando 7 hormonales que le van a producir problemas de salud con total seguridad y las tienen que dar los farmacéuticos sin preguntar ni la edad, ni negarse ni nada. Bueno, y esta ley de salud sexual, que ya explicaban que consiste la salud sexual, resulta que se llama reproductiva, cuando realmente es no reproductiva. ¿eh? La famosa ley integral contra la violencia de género, o sea, no solo no ha generado nada positivo contra la violencia de género, sino que está generando violencia y enconamiento y sufrimiento a manta de Dios. O sea, es todo mentira. No, Es que es es una todo locura. mentira. Es que es una locura. Para mí es una paranoia tremenda en la que vivimos todo el tiempo padeciendo esto, pero a mí lo que más me preocupa es lo que va a terminar esto. Si yo miro, por ejemplo, en España, ya básicamente ser hombre es algo malo. Yo lo decía, ellos toman todo lo masculino, es machista para ellos. Entonces, por ejemplo, el lenguaje. Entonces, como todo lo masculino es machista, por ende malo, todo tiene que ser femenino ahora, o en su defecto neutro, como por ejemplo el lenguaje. Entonces, en vez de todos, le ponen el todes. Y decís, ¿en qué miércoles me puede afectar a mí decir todos o todes? Son problemas muy tontos, pero la gran mayoría que manejan esto es gente que no tiene que quejarse. No tiene que quejarse, ¿no? Por lo general es gente joven, son adolescentes que no saben qué hacer y viven mantenidos por los padres. Entonces, como no tienen que quejarse, van e inventan un lenguaje inclusivo. Yo le decía, ¿a quién van a incluir? A nadie. Si vos me decís que, bueno, ese lenguaje de señas es algo un poco más bueno, está bien. Pero Sí, bueno, este lenguaje inclusivo que encima se busca meterlo también por la fuerza, porque estas cosas sin fuerza no va a ningún otro lado. Otra cosa que también decía Alicia, que es muy cierto, que las leyes de igualdad lo que menos tienen es igualdad. Son las leyes menos igualitarias que puede llegar a haber. Realmente porque lo que hay, este tema de, bueno, uno por el hecho de ser hombre ya de por sí es un criminal o es mal visto, o es una persona que tiene que comprobar su inocencia más que... Es realmente increíble. Voy a llevarla, Alicia, con una anécdota que cuenta usted, que es muy interesante que tiene que ver con que en su libro lo quiso presentar en una biblioteca
y medio que el libro no lo permitieron, digamos, no lo censuraron a ese libro. Pero el tema es que en esa misma biblioteca había libros feministas que eran muy agresivos en los títulos. ¿Quiere contarla? ¿Qué fue lo que pasó? No sé, es que no sé a cuál te refieres. A ver, una que contó con Claro, Laje, a esa me refiero. No sé si se acuerda, si no se acuerda, es una usted bueno, dice es de que que en una biblioteca dejó su libro, el libro Cuando nos prohibieron ser sí, pero mujeres. sí, lo tengo censurado, sí, sí, presenté, es que he presentado, intentado en varias bibliotecas, algunas, digamos, digamos, públicas. A mí todo lo público está cerrado para mí, Qué porque locura, realmente, como perdón muchos Alicia, los pero qué políticos, locura. claro, es una locura, porque los políticos utilizan los bienes públicos como si fueran su cortijo privado. Yo se lo dejo a este porque opina como yo y es mi amigo y a este no. Entonces, las bibliotecas nacionales, digamos, de que son de adscripción nacional, tendrían que ser especialmente poco políticas. Sin embargo, en dos bibliotecas se me ha impedido, bibliotecas nacionales que luego digamos que las administran las comunidades autónomas, una la de Toledo y otra la de Guadalajara. Se me ha Ujú. prohibido presentar el libro. Y en una que se me permitió, eh, y que yo siempre, claro, regalo el libro y lo dejo y tal, luego han retirado el libro porque no quieren que se lea y el libro no está o sea, la gente no puede disponer de él. En España la gente no lo sabe, pero si solicita en cualquier biblioteca que se compre un libro, la biblioteca tiene la obligación de comprarlo. Entonces, Por ley. alguien me dijo, podías decirlo y que la gente vaya a las bibliotecas públicas y diga, yo quiero este libro. Por lo menos lo tendrán que comprar, me decían. Luego lo retirarán horrorizados porque les dirán que ese libro, pues fíjate tú. Eh, pero es que es tremendo el grado digamos, de censura. Y la gente no se da cuenta. La gente cree que es que la censura es buena cuando es para cosas malas y la libertad de expresión, o sea, es el fundamento, la libertad de expresión, de opinión, es el fundamento de las democracias. En el momento que eso falle, va a fallar todo. Y está empezando a fallar. Y es que no se dan cuenta. Y lo que hablabas del lenguaje inclusivo, eso es una mamarrachada que además cualquier persona con un poco de cultura es que se lleva las manos a la cabeza. Ahora tenemos una ministra que antes era una mujer ministra, pero bueno, una señora que se llama Carmen Calvo, que es una de las señoras que más patadas al diccionario ha dado en la vida, que es profesora de Derecho Constitucional y no le luce nada, la verdad, que esa ha dicho, por ejemplo, que las mujeres tenemos que ser caballeras, quijotas, andantas. O sea, no es ya el todes, es que ya están cambiando incluso los participios activos, están cambiando las cosas más peregrinas. Entonces, por ejemplo, ahora en los partidos estos de izquierdas que quieren cambiar el lenguaje, aquí en España son el portavoz y la portavoz. Bueno, pues ahora estas señoras cuando son portavoz son portavozas. O sea, que es que eso etimológicamente es para darles, de verdad, para darles de gorrazos. Es que es ridículo. O sea, solo personas con nula cultura pueden pensar que eso tiene algún sentido. Y sin embargo, se está imponiendo socialmente. Eh, es todo una locura. A mí me hace gracia porque realmente cuando uno estudia las técnicas de manipulación de masas que comenzaron con Bernay en los años 20, se da cuenta de que son esto mismo corregido, aumentado, mejorado, pero que estas técnicas en las masas funcionan extraordinariamente bien. Somos unos seres tremendamente manipulables cuando estamos en grupo. O sea, en fin, esto valía la pena que la gente se enterara para por lo menos, a ver, como digo yo siempre, a uno le están poniendo un decorado muy bonito. Cuando uno descubre, asoma un poquito así de lado y ve que detrás de eso tan bonito hay unos palitos sujetando y que es un cartón, ya no le vuelven a engañar con los decorados. Entonces es imprescindible que hagamos todos el esfuerzo de descubrir el decorado, el esfuerzo de ver las técnicas de manipulación en las noticias, el esfuerzo de ver la utilización del lenguaje con los transbordos ideológicos que hacen. Tenemos que hacer ese esfuerzo. ¿Y por qué la gente no se da cuenta, Alicia? Porque el decorado es muy bonito, porque además apela a sus deseos internos, a sus emociones. La manipulación emotiva, la manipulación de digamos, todos esos deseos inconscientes ocultos,
el deseo de pertenecer a la opinión general, de pertenecer a la masa, de estar convencido de que estás haciendo el bien, son una mezcla de muchísimas cosas. Se han vendido todas, Ujú. se han vendido todas ellas. Es que, Alicia, Entonces, yo lo decía y ya voy cerrando con esto. que Este, esto cortámelo, aparece. Espera un momentito. vale. Bien, no, decía mientras Alicia se acomoda, así ya lo vamos cerrando. Alicia, es que es algo como bien usted dice, o sea, ellos te dicen fascistas, intolerantes, terroristas. Esto es algo que no lo había escuchado, que nunca lo había escuchado. Y esto cuando le pasó en la universidad y en Sevilla, pero cuando usted pedía calma y pedía amablemente tener un diálogo, la agredían, la insultaban, la escrachaban, la persiguen, y encima se niegan a tener ese diálogo. Entonces, parece, insisto, salido de una novela de Orwell esto, porque así todo, ellos son vistos como eso, ¿no? Como los defensores de la tolerancia, del respeto, de la diversidad, de la paz. Ellos son los progresistas, los que buscan una sociedad mejor, los nuevos. Y nosotros somos los retrógradas, los violentos, los fascistas, los terroristas. Entonces, digamos, no es algo muy difícil para que la gente se dé cuenta. No necesita uno ser un egresado de Harvard o de Oxford para darse cuenta de que esta gente nos están engañando y son violentos, son autoritarios. Y esta es una dictadura en cierto punto encubierta. Sí, es una dictadura encubierta. Además, esta gente está haciendo de mamporreros de los grandes lobbies y los grandes poderes que ellos creen que están luchando contra. Es que es especialmente ridículo porque la manipulación lleva a que estés trabajando para lo que tú crees que estás, digamos, luchando en contra. Ellos Ujú. piensan que están luchando contra lo establecido, que eso, que los fachas, los totalitarios, los vamos nosotros. Cuando realmente esos son solamente son digamos, la fuerza armada, la fuerza, los violentos del movimiento mundialista, del establishment, es que no se dan cuenta cuán marionetas son. Y es terrible. Tengo el caso, yo creo que tú te refieres a la Universidad de Sevilla, pero tengo otros casos también sorprendentes, como puede ser cuando tratamos de dialogar en una situación parecida en la Complutense de Madrid. Ujú. En la mesa de Sevilla era una mesa redonda, que se titulaba Ideología de Género, Liberación o Imposición. No se pudo hacer la mesa redonda, el debate, pero era debate. Y se había invitado a gente de todos los partidos que se negaron a venir. Es que Ese no debate, debaten. sí, era un debate. Pero es que no eh, debaten ellos, Alicia. No debaten, no, no no. debate, no debaten. Además, tienen pánico al debate porque saben que en un debate no tienen nada que hacer. Y tenéis casos ahí, se ha visto en Argentina, cuando Olaje ha hablado con feministas, es decir, pierden los papeles, pierden, no tienen argumentos, en fin. El caso es eso, que en esa quedó claro que el género no es ninguna liberación, es una imposición. En la de la Complutense era también otro debate, mesa redonda, que se titulaba Libertad de expresión en España. Bueno, no nos lo dejaron hacer, con lo cual ya se vio que libertad de expresión no había. O sea, tengo casos, luego, por ejemplo, otro de los casos, y ahí recuerdo ese caso porque tratamos de hablar con las hordas de totalitarios que estaban allí enfrente impidiéndonos entrar, impidiéndonos hablar, se intentaba hablar. Y no hay manera, porque tienen una consigna, y es que no hablen con nosotros. Porque, claro, tienen que deshumanizar al enemigo para poder odiarlo bien. Y si hablan con nosotros, problema número uno, nos pueden humanizar, ven que somos personas bastante dialogantes. Y en segundo lugar, incluso podemos contraargumentarles y hacerles que se les encienda una lucecita en el cerebro diciendo, vamos a ver, es verdad que hay una contradicción. ¿eh? Entonces, tienen terminantemente prohibido hablar. Como anécdota, recuerdo en la competencia, insultos, tal, cosas feas, había uno que me miraba a mí y me decía, anacrónica, que eres una anacrónica. Claro, ese es un insulto muy elaborado. Ese chico era un chico estudioso, no cabe duda. Yo espero que ese chico con el tiempo se dé cuenta. ¿eh? Y otro de los casos, por ejemplo, que traté de hablar, era en Cádiz, que nos impidieron la conferencia, se hacía en un hotel, amenazaron al hotel y el hotel al final se echó atrás y no dejó hacer la conferencia, pero aún así vinieron ellos y a armar barullo y a insultar y a agredir porque sabían que nos alojábamos en ese hotel. Ahí yo traté de hablar con ellos y se tapaban los oídos
y gritaban, no habléis con ella, no habléis con ella. O sea, Pero Alicia, qué increíble realmente. ¿Qué o sea, pues? coges y dices, pero ¿cómo puedes estar tan aducido, tan engañado? ¿Cómo han podido? No te das cuenta que te están, es decir, te están prohibiendo que saques conclusiones, te están prohibiendo que contrastes lo que te han contado. No, pero Te están, además el nivel de intolerancia hacia la opinión ajena, o sea, es su opinión o su opinión. Vos pensás diferente y sos mi enemigo, sos la persona a la cual yo tengo que derrotar. Le pasó algo parecido en una escuela, en un colegio en Leganés, si no me equivoco, al sur de Madrid. ese era el centro en el que yo trabajaba hasta ahora, vamos. Ujú. Es un instituto de secundaria que va de 12 a 18 años. Allí me hicieron una campaña de difamación, me destrozaron la reputación, me hicieron una persecución ideológica vergonzosa y bueno, y consiguieron, yo era jefe de estudios, que se me cesara por mis ideas. Aunque tampoco es una cosa complicada de explicar, pero lo cierto es que son así, o sea, son capaces de destruir a la persona. Yo me pregunto, ¿y si yo caigo? Porque verdaderamente fue horroroso. Ujú. Porque ya no es ya que te insulten, porque a mí eso me da más igual. O sea, que unas personas desconocidas te insulten en un sitio al que no vas a volver a ser posible, bueno, pero en tu centro de trabajo, con niños y con adolescentes y con críos que tú apreciabas y que ahora queremos, con compañeros que se han creído lo que han contado los que están en este ajo y creen que eres un monstruo. Es muy doloroso porque uno en parte es su reputación. Y yo me pregunto, bueno, ¿y si yo llego a tomar una decisión terrible porque me siento suficientemente angustiada y suficientemente difamada, hundida como para suicidarme? ¿Qué? A estos señores les pregunto, ¿qué? ¿Quién tiene la culpa? ¿Eh? Porque no se puede hacer eso a una persona. O sea, y realmente yo quiero hacer recapacitar a las personas que participaron en todo aquello, ¿eh? Y quito a los críos, porque al fin y al cabo los críos son fácilmente manipulables, a los profesores, a los alumnos ya mayores, a toda esa gente que se dedicó a difamar sin razón simplemente porque mis ideas no coincidían con las suyas. ¿Y qué pasa? Pues seguramente lo sentirían, es tan triste que a lo mejor lo sentirían como, mira, un monstruo menos en el mundo. Es horroroso a lo que hemos llegado. No, O sea, es una locura. Es una locura. Yo realmente lo de Leganés fue algo muy, muy fuerte, pero también tiene que ver de que ellos no tienen un límite en su accionar. Ellos actúan con tal de que la otra persona sufra, sepa que ok, te metes acá, bueno, te la vamos a hacer bien difícil. Es una locura realmente, pero más allá de la locura que es, el tema es que la gente sigue aceptando, el ciudadano de a pie, el ciudadano común, que lo siga aceptando y que sigan teniendo tan buen... una imagen tan positiva, ¿no? Obviamente el presupuesto que tienen, si no me equivoco, en España el presupuesto que también hay para estos grupos es de, de 1.000 millones de euros, si no me equivoco, el presupuesto, que es una locura. Alicia, le hago las dos últimas y la voy dejando. déjame, déjame Sí, contar una anécdota que me he acordado ahora respecto a estos linchamientos de la gente por sus ideas, estos linchamientos en redes, que se junta un montón de gente que no sabe nada de esa persona, pero esa persona se convierte en su enemigo y no les sí, importa destruirla. tal cual. Mira, hay un youtuber aquí en España, se llama Zorman, que hace canciones. Sí, No sé sí, si sí, lo sí. conoces. Bueno, pues hizo una que era Soy feminista moderna. Y lo cierto Sí, es que sí. el chiquito cuadra perfectamente el problema del feminismo moderno. Es decir, gestos absolutamente estúpidos, como pintarse las axilas o para ser rebeldes, intolerancia total contra la persona que no. Es decir, bueno, él lo hace con su gracia, la canción además es pegadiza. Bueno, por Dios, la que tuvo, es decir, salió explicando que él no quería ofender a nadie, que tal y que cual. Y hizo un vídeo que se tuvo mucha menos trascendencia, a mí me pareció buenísimo, que aparece con dos muñecos, con un pingüino y con una especie de marcianillo, que se supone que ellos son escrachadores de estos de redes. Entonces se meten con otro porque dice no sé qué cosa, una bobada. Empiezan a perseguirlo, y al final el muñequito que utiliza, es que vale la pena verlo porque es exactamente lo que pasa. El muñequito sale pidiendo perdón, diciendo que él no quería ofender a nadie, que de ninguna manera había querido meterse, no me acuerdo qué era, era una de estas cosas tontas, como suelen utilizar para linchar a alguien, ¿no?
va saliendo cada vez más demacrado, peor, y al final se suicida. Y entonces los que están ahí escrachando, que son Thorman y otros dos muñecos, el pingüino y el otro, un Chucky es el otro, pues se quedan ahí y dicen, jo, a lo mejor hemos hecho algo mal, jo, me queda un poco triste porque se ha suicidado este, y a los 5 minutos se les pasa y vuelven a perseguir, a Hace el escrachar, mismo a accionar. difamar a otro. Yo ese Ujú. vídeo lo recomiendo porque es que me pareció verdaderamente bien llevado. El chiquito este Thorman, yo no sé si al final habrá acabado, digamos, doblando la cerviz frente a las feministas, cosa que me gustaría que no fuera así, porque con estas señoras hay que ser independiente y hay que plantarles cara, pero bien, porque la razón no la llevan ellas. Alicia, Pero es una dictadura por donde se lo mire esto. Es una dictadura con gente intolerante, con gente autoritaria. Es autoritarismo puro, básicamente. Es autoritarismo puro y duro. Las dos últimas, Alicia, pues sí, me va a querer matar. Yo entiendo, Alicia, me va a querer matar, pero bueno, es para mí, ya le digo, es la oportunidad de mi vida. Eh, le quiero preguntar si se arrepiente o si en algún momento se arrepintió de haberse metido en el tema de la ideología de género. Se le pasó por la cabeza decir, chuta, estaba tranquila, estaba bien. ¿Por qué me metí acá? ¿Se le pasó alguna vez por la cabeza? estaba tranquila, estaba bien, no necesitaba estos líos, pero, pero es estas sensaciones, esto de alguien tenía que decirlo, alguien tenía que hacerlo y me ha tocado a mí. No lo sé, es que no me planteo lo contrario, a mí no me gusta callarme cuando veo algo y creo que tengo que hacer algo. Es decir, bueno, o sea, me lo tomo como, bueno, yo estaba ahí, fui yo la que me encontré con estas cosas, escribí el libro, pasaron estas cosas, bueno, alguien tenía que hacerlo, porque es que lo mismo que yo en otros puntos del mundo está saliendo gente. Y, y sí, por un lado estaría bastante más tranquila, la verdad. Pero bueno, alguien tenía que hacerlo, ya está. No le demos vueltas. Eh, supongo que en la historia ha habido mucha gente que ha dicho como yo, que bueno, he salido trasquilado, pero alguien tenía que hacerlo. Está increíble. Alicia, y la última que le hago tiene que ver con el futuro. Sé que usted no hace futurología, pero viendo cómo viene la mano y viendo el nivel, insisto, de autoritarismo, de censura, de autocensura también a uno mismo, ¿no? Decir, bueno, lo digo, no lo digo, mirá que puede tener consecuencias, gente que puede tener consecuencias laborales, sin ir más lejos en España, a un hombre que hizo un video criticando el feminismo, lo echaron de su trabajo por aprietes a la empresa de este hombre, gente que, insisto, para el trabajo, gente que ha tenido problemas en la calle, que no quiere problemas ya y por el nivel de censura, el nivel de violencia que maneja esta gente, el poder que tiene. La pregunta sería, Alicia, bueno, camino que vamos, camino hacia dónde vamos con esta gente, ¿cómo ve esto en 10 años más o menos? Y la pregunta es, bueno, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el límite que quiere llegar esta gente? O sea, si yo estoy luchando por algo, en algún momento eso que estoy luchando, si yo pido, no sé, pido por, qué sé yo, igualdad. En algún momento ya cuando tenga esa igualdad ya no tengo supuestamente más por qué luchar. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el techo para esta gente para decir, bueno, ya está, paremos porque ya está, ya no Bueno, sé más qué pedir? ya, no saben, no tienen el límite. O sea, la gente se mete en esta lucha y ven su trocito pequeñito de cielo. O sea, pero realmente nunca va a haber igualdad, nunca va a haber igualdad. O sea, aunque lo hubiera, me refiero a que, por ejemplo, las luchas de las feministas, como la lucha de los LGTBI, nunca va a haber un punto en el que digas, bueno, yo ya estoy aceptado, tal, porque la había, la hubo. Sin embargo, siguieron luchando. Entonces, esto es una cuestión para los, digamos, los mandos bajos e intermedios es una cuestión económica. Tenemos que seguir luchando y entonces ya vienen los micromachismos. Y ya viene que incluso es machista que un chico se rasque la barba. Es decir, siempre se va a encontrar algo porque además hay luchas que son imposibles de terminar porque nunca vamos a ser hombres y mujeres iguales. Y entonces Ujú. consiste en que solo el hecho de que el hombre sea mínimamente hombre, y eso no lo va a poder el pobre evitar en su vida, por mucho que intente, ya va a ser un motivo de discriminación y de ofensa para una mujer. Es decir, ya vamos a llegar a eso, a que ya van a ser los piropos. Pero es que aunque el hombre no diga piropos, el hombre está actuando machistamente porque no me ha mirado suficientemente bien, o me ha mirado demasiado bien, o da lo mismo. Esto no tiene un límite, el límite sí, los que lo han montado lo saben, y es la destrucción absoluta de la sociedad y una disminución poblacional brutal. Y eso sí se va a llegar. Pero todos estos tontorros no saben
que esto va a acabar llegando. ¿Eh? O sea, el final es eso, es la destrucción de la sociedad tal y como la conocemos, y una reducción brutal de población a niveles mínimos. Previamente va a haber una cantidad de disturbios sociales terribles, ya se está viendo, porque lo próximo ya, aparte de relegar ya a los hombres, va a ser gobiernos feministas, como está pasando en Suecia, que nos llega, que tienen unos problemas terroríficos, la apertura a colectivos que jamás se van a integrar, como estamos teniendo en Europa. Vamos a sociedades completamente divididas, disgregadas, violentas. Estos tontos pues no se dan cuenta, o sea, no se dan cuenta de ello. Aquí en España, por ejemplo, nos encontramos con algo tan curioso como que si hay una violación y es un español, bueno es español, ya va a ser, lo va a pagar con creces y más creces, y sin embargo si es musulmán se oculta, se acalla, las penas son menores. Incluso tenemos alguna feminista diciendo es que nosotros no estamos persiguiendo las violaciones que hacen musulmanes. O sea, ¿qué pasa? ¿La violación está bien si la hace uno y está mal si la hace otro? La señora sufre menos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y Sí. es que desde arriba tienen determinadas órdenes que cumplir y ahí, con estos no te metas. Ujú. Y incluso te encuentras con feministas que dicen que lo mismo que las mujeres que vestimos de determinada forma o lo que sea, resulta que son imposiciones patriarcales o bobadas de esas, y resulta que el burka, el billar, todos estos pañuelos Es diversos, liberación. esos son elegidos, son libertad para la mujer. O sea, eso solamente una persona estúpida, abducida, imbécil, perdida, puede razonar eso y que no se le caiga la cara de vergüenza. Y te lo encuentras. Y hay un vídeo de Laura Souther, una chica rubia, Sí, 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 sí. sí, que sale y pregunta en una manifestación feminista, y dice, bueno, ¿qué? ¿Derechos de la mujer o islamismo? Bueno, las respuestas son que te das cuenta que todas esas mamarrachas que están ahí pidiendo los derechos de la mujer consideran que donde mejor está la mujer es en el Islam. O sea, y dices, bueno, la vuelta de tuerca. Estas manipulaciones funcionan con ventana Overton. Entonces, claro, los que estamos fuera de toda esa manipulación no entendemos cómo ha podido llegar una tía que pide derechos para ella, llegar a decir que al final lo máximo en derechos es ser mujer musulmana y ponerse un pañuelo porque lo eliges tú. Ujú. No, o sea, ahí hay algo al que no hemos estado en toda esa lenta manipulación de ventana Overton, nos hemos perdido y no lo entendemos, pero estas tías han sido, o sea, es decir, progresivamente manipuladas, hasta que han llegado a esas conclusiones, que para uno de fuera son irracionales, pero el problema es que tienen dinero, tienen poder, tienen los medios de comunicación y tienen los estados para imponer todo ese tipo de locuras. Ese es el problema de estos movimientos. Hegemonía Claro, total. claro, y cuando se habla de lobbies, a mí me hace gracia, ¡ah, esta tía dice! Porque además te encuentras mamarrachos en las redes que te dicen, anda, ¿tú te crees que existe un lobby gay? Y digo, hombre, no es que lo crea, es que lo Es que afirmo. hay. Es que lo afirmo. Es que en el momento que hay alguien que se mete con ese colectivo, de repente le echan del trabajo, tiene unos problemas tremendos, amenazas, etcétera. O sea, a ver, naturalmente que existe un lobby gay. O sea, en España pones la televisión y absolutamente todos los presentadores son homosexuales. Tienen absolutamente copados determinados Bueno, ámbitos le laborales. doy algo cortito, Alicia. Por ejemplo, yo la otra vez hacía en Twitter y hacía una especie de juego. Decía, bueno, que alguien me diga, algún periodista, conductor de televisión o de radio, ya sea desde el medio más chiquito hasta el medio más grande, que no sea progre, menos de 30 años, que no sea progre. Y ninguno me lo decía, porque todos, absolutamente todos, sin importar si son de izquierda, de derecha, de centro, de lo que fuese, son progres, y porque hay un nivel, insisto, de adoctrinamiento que es tremendo, es tremendo. Alicia, no sé si le quedó algo Ah, más. Sí. solo una cosa, el nivel de adoctrinamiento y los enchufes. Entendámonos, hay muchísima gente adoctrinada. Ahora, eso sí, en los medios grandes, importantes, solamente entran los de determinado corte ideológico o los de determinado opción sexual. Aclarémonos. O sea, yo Ah, conozco sí. extraordinarios periodistas, se están cerrando medios extraordinariamente independientes y periodistas muy buenos, que como no comparten esa ideología y esa visión, no tienen sitio en ninguna parte, o sea, no tienen trabajo. Y sin embargo, cualquier mamarracho que dice cosas que es que se le ve inculto, adoctrinado, melón, chabacano, hasta incluso mal periodista, sin embargo lo ves ahí. Tal cual. Entonces, claro, Tal cual. yo en muchos casos digo, ¿cómo has llegado ahí?
Y ahí lo dejo. Exactamente Es el que... precio que has pagado. sí. Ya, pues eso. No, no, Alicia, es que es una locura. A mí todavía me cuesta entender cómo llegamos a esto, ¿no? Es decir, parece una novela de Orwell o de quien fuese, que decís, bueno, pero debe ser una broma, debe ser una joda, un chiste, pero no, sucede y lo peor de todo es de que son hegemonía. Alicia Rubio, escritora, eh, vicesecretaria de Vox, ¿está bien? Vicesecretaria de Vox, que es un partido político. Allá todos los partidos políticos están a favor de la ideología de género, ¿verdad? Sí, sí, había uno que se suponía que era de derechas, el PP, que nos ha metido un montón de leyes de género, que está Ujú. totalmente copado por el lobby homosexualista, absolutamente, y que sus intereses hace tiempo que no tienen nada que ver con la derecha sociológica que le vota. Es que la única salida, yo en mi vida había pensado meterme en política, la única salida que queda es conseguir partidos políticos independientes de este mundialismo, independientes de la ideología de género y independientes de todo este nuevo orden mundial que nos están imponiendo. Yo les recomendaría en Argentina plantearse muy seriamente un Ujú. partido político que les van a hacer a ustedes absolutamente de todo, porque se lo van a impedir por todos los medios, y que tengan los golpes de suerte que estamos teniendo los de Vox aquí en España, que nos está empezando a presentar como la única opción independiente a todos, porque esto además, o sea, uno descubre que el feminismo es un trocito del tema de la ideología de género, y uno descubre que la ideología de género es en realidad solo una partecita de, de una estructura mayor que se nos quiere imponer, de un nuevo orden mundial, de un nuevo, digamos, de una ingeniería social y geopolítica que se nos quiere imponer, y que al final todo va cuadrando. Entonces, el descontento de las sociedades a veces puede ser por el tema de la ideología de género, pero otras veces es por otras cosas. Aquí tenemos separatismos, independentismos, aquí tenemos una inmigración absolutamente descontrolada que no tiene ningún sentido cómo se está llevando y que se ve que tiene otro objetivo diferente que ayudar a los pobres inmigrantes africanos. A ver, eh, tienen ustedes sacar un partido al margen de todo este nuevo orden mundial. Y en este momento lo que tienen es, al menos por lo que yo sé, es todo nuevo orden mundial. Tienen ustedes que conseguir que las personas que han votado contra el aborto se enteren muy bien de todo este entramado, de todo este plan y empiecen a plantar cara. La salida solo es política. ¿Se puede ganar esta batalla, Alicia? Sí, sí, lo que pasa es que nosotros no tenemos, es decir, no es que seamos David, es que somos David sin onda y además David con las manos atadas. Pero somos los del partido. Pero hay que dar la batalla, porque es que o damos la batalla o bueno, Nos o lo que pasan no por hacemos arriba. simplemente es que Goliat se nos coma por las patas. Así que Tal cual. Alicia Rubio, bueno, el enorme placer de poderme. Quedaron un montón de cosas afuera. Te quería preguntar sobre esto oír, sobre un montón de cosas más, pero me parece que quedan como excusa para otra próxima charla. Te agradezco sí, mucho, te mando un... Sí, ahí me gustaría también hablar sobre todos esos temas porque ahí hay también mucha tela que cortar. Y es que hay un montón, el tema de la ONU, hay un montón de cosas que me quedaron afuera, pero bueno, como excusa me parece que es un tema interesante y que está bueno hablarlo. Gracias por aceptar, Alicia, y te mando un fuerte abrazo acá desde Argentina. venga, un fuerte abrazo a Argentina y bueno, y para lo que pueda ayudar, aquí estoy. Gracias, Alicia Rubio.